qué se siente cuando el mar te enseña una lección que no vas a olvidar nunca? No hablo de una ola grande o de un anzuelo mal lanzado. Hablo de un error tan absurdo, tan básico, que al recordarlo todavía me da vergüenza. Estábamos a 40 millas de la costa, el sol caía como plomo, el motor rugía suave y yo, como un idiota, apagué el sistema de radio porque me molestaba el ruido. 5 minutos y lo vuelvo a encender, pensé. 5 minutos. Lo que no sabía era que en ese instante, a unas pocas millas, otro barco estaba mandando una señal de socorro. ¿Te imaginas? Yo ahí, tranquilo, mientras alguien se estaba hundiendo. No lo supe hasta que llegamos al puerto y nos contaron que habían perdido a 2 hombres. Desde entonces, nunca más apagué la radio. Y no fue lo único que aprendí ese día, porque cuando estás en alta mar, no hay margen para tonterías. Un error mínimo, una cuerda mal enrollada, una revisión de aceite que no hiciste, una distracción con el teléfono, puede convertirse en una sentencia. Recuerdo un caso en 2018, un pesquero japonés que volcó porque dejaron abierta una compuerta de carga. Solo una. El agua entró como si fuera un cuchillo atravesando papel. En minutos, el barco estaba del revés y los hombres trepando como ratas hacia el casco. Lo contaron porque un helicóptero pasaba justo por allí. ¿Y si no? A mí, el susto más grande no fue con una tormenta. Fue una calma rara. El mar plano, sin viento. Y de pronto, el motor se para. Silencio absoluto. Ni radio, ni cobertura, ni nadie cerca. 4 horas atrapados en mitad de la nada. ¿Te ha pasado alguna vez estar tan lejos que ni los pájaros vuelan por allí? En ese momento, lo único que tienes es lo que preparaste antes de salir. Y ahí es donde entendés que un pequeño fallo en tierra puede ser tu tumba flotante. Y lo peor es que muchos de estos errores los cometemos por confianza. Porque ya lo he hecho 1000 veces. Como el tipo que cayó por la borda al orinar por el lado equivocado del barco. Nadie lo vio. No llevaba arnés. No gritó. Simplemente desapareció. Lo encontraron 3 días después, pero ya no respiraba. A veces no es la tormenta, ni el mar bravo. Es el exceso de costumbre, lo que te hace pensar que no pasa nada. Pero pasa. Te lo cuento porque quiero que lo tengas claro. El mar no perdona a los despistados. No da segundas oportunidades. A mí me dio una, pero no olvido que podría no haberlo hecho. Lo más difícil del mar no es que sea violento, es que te obliga a estar despierto todo el tiempo. Porque en alta mar, el error de uno se paga entre todos. ¿Sabes cuántos barcos han naufragado por culpa de un solo hombre confiado? Por alguien que pensó que podía echar una siesta de 20 minutos sin avisar. O que se equivocó leyendo el radar. No hablamos de grandes catástrofes, sino de detalles. Y es ahí donde está el verdadero peligro. Una vez navegábamos en aguas frías, al norte, cuando uno de los nuestros, nuevo en la tripulación, dejó abierta la cámara de refrigeración sin fijarla con el seguro. Parecía una tontería. Pero al virar bruscamente por una corriente traicionera, esa puerta se abrió de golpe y mandó al suelo varias cajas de pescado, que golpearon a otro compañero en las piernas. Cayó mal, se fracturó la tibia y tuvimos que volver. ¿Sabes lo que eso significa? Pesca perdida, días echados a perder, dolor, y todo por no revisar un maldito pestillo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando hay tensión, cuando hay decisiones que tomar y nadie quiere asumirlas. En un barco, si alguien duda, todos tiemblan. Porque si el patrón se equivoca y los demás callan, es como estar sentados encima de una bomba. Y esto no es un invento. Pasó en 2007,
en un pesquero gallego que iba al límite de carga, con mal tiempo anunciado. El capitán decidió seguir. Y aunque muchos estaban incómodos, nadie dijo nada. ¿Resultado? Una ola partió el casco en dos, y solo 3 sobrevivieron. 3 de 12. El mar pone a prueba algo más que tu habilidad para pescar. Te exige responsabilidad colectiva. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Puedes ser el mejor con las redes, el más rápido con el cuchillo, el que más aguanta sin dormir. Pero si no sabes trabajar en equipo, si no entiendes que tu error puede arrastrar a los demás, no tienes sitio en un barco. En tierra puedes fallar y pedir perdón. En alta mar, pides perdón mientras se hunde el barco. Por eso, cuando alguien nuevo sube a bordo, lo primero que miro no es si sabe pescar, es si escucha, si respeta, porque de eso depende que volvamos todos, o que uno solo nos lleve al fondo. El problema es que hoy confiamos demasiado en las máquinas. GPS, radar, sonar, piloto automático. Parecen milagros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando falla lo que tú creías infalible? Hubo un caso muy sonado en 2013. Un barco de pesca comercial en el Pacífico, con toda la tecnología de última generación, acabó encallado en un banco de arena que ni siquiera figuraba en el mapa digital. ¿Por qué? Porque el capitán decidió no mirar por la ventana. Literalmente, solo seguía la pantalla. Y cuando quiso reaccionar, ya estaban varados, con la quilla abierta y el casco haciendo aguas. Todo porque dejaron de confiar en sus ojos y pusieron su vida entera en manos de un satélite. Esto no es ciencia ficción. A mí me pasó algo parecido. Íbamos de regreso tras una faena larga y el GPS mostraba una ruta directa, limpia, sin obstáculos. Pero yo noté algo raro en el mar. Las olas rompían diferente, como si hubiera una zona más baja justo delante. Detuve el motor, bajé velocidad y al acercarnos vimos una boya medio hundida. Señalaba un naufragio reciente. Si no hubiera reaccionado, habríamos chocado con un bloque de acero oxidado bajo el agua. ¿Y entonces qué? ¿Le echas la culpa al satélite? ¿O al software que no estaba actualizado? Hay pescadores que hoy en día no saben leer las nubes. No distinguen una marejada en el horizonte porque tienen una app. Pero el mar no se controla con un dedo. No hay botón de deshacer. Si te equivocas de camino en tierra, das media vuelta. En alta mar, si te confundes, puedes no contarlo. Y ese es el punto que muchos olvidan. Las herramientas están para ayudarte, no para pensar por ti. En el momento en que dejas de observar, de interpretar, de prestar atención, te conviertes en un pasajero más. Y un barco no necesita pasajeros. Necesita ojos atentos, manos listas y sobre todo sentido común. Porque cuando todo lo demás falla, y tarde o temprano falla, lo único que te puede salvar es lo que llevas en la cabeza. Y si eso tampoco funciona, entonces ya sabes dónde terminas. Y lo más grave de todo es que, aunque el mar nos lo recuerde una y otra vez, seguimos tropezando con la misma piedra. La confianza ciega en las pantallas. Porque claro, ¿quién necesita mirar al horizonte cuando tienes un mapa digital que te dice todo al segundo? Pero ahí está el problema. Esa seguridad artificial te adormece. Te hace pensar que no tienes que estar tan atento, que el barco se lleva solo. Y justo ahí es cuando el mar te pega el bofetón. Te cuento el caso del Crystal Dawn, un pesquero que se hizo tristemente famoso en la costa de Terranova. Tenían el mejor GPS del mercado. El capitán era veterano, sí, pero empezó a delegar demasiado en la tecnología. Una noche, navegando con niebla densa, el sistema marcaba ruta despejada. Ni se asomaron al exterior. Iban siguiendo la línea como si fuera una carretera. Pero no vieron que un iceberg había quedado a la deriva, fuera de las zonas habituales. El radar lo detectó tarde. El aviso sonó.
y nadie lo escuchó. La colisión destrozó la proa. No hubo muertos, por suerte, pero el barco se perdió entero. Y todo por seguir un mapa en vez de mirar el agua. Yo mismo lo viví en carne propia. Una vez, durante una salida larga, nos confiamos del piloto automático para regresar al punto de fondeo. Yo estaba revisando las redes, el compañero en cubierta organizando cajas, y nadie en cabina. Todo iba bien, hasta que escuchamos un crujido seco. El barco se había desviado por la corriente y nos metimos en una zona de baja profundidad con piedras afiladas. Nos salvó el casco reforzado, pero rompimos una hélice. ¿Sabes lo que cuesta eso? Días perdidos, reparaciones y la sensación amarga de saber que te lo buscaste tú solo. El mar te habla todo el rato. En las corrientes, en el color del agua, en cómo se mueven las gaviotas o en un cambio repentino de viento. Pero si estás con los ojos fijos en una pantalla, te lo pierdes todo. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. No puedes pausar el mar como un videojuego. No puedes reiniciar la ruta. Por eso, desde ese día, decidí que la tecnología me ayuda. Sí, pero el que manda soy yo. Y no sabes cuántos casos hay de barcos que acabaron hundidos por errores de navegación asistida. En el Mar del Norte, uno muy conocido ocurrió en 2016. Un arrastrero noruego giró demasiado tarde por seguir una ruta automática mal calculada. La corriente lo empujó contra una zona rocosa y se hundió en menos de 10 minutos. Solo sobrevivieron 3 de 7. El resto ni siquiera supo qué pasó. No vieron venir el final. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos los GPS por la borda? No, hombre. Pero tampoco podemos apagar el cerebro. La herramienta no sustituye al instinto, ni al conocimiento, ni a la experiencia. Porque cuando estás en alta mar y las cosas se complican, no hay botón de ayuda, ni señal de emergencia que llegue a tiempo si tú no reaccionas. Y eso es lo que nadie te enseña en los manuales. Eso solo se aprende cuando estás allí, en medio del océano, y te das cuenta de que el error lo hiciste tú, por mirar una pantalla en lugar de mirar al mar. Hay errores que no te matan, pero te dejan temblando para siempre. Y ese día, por poco no pierdo una pierna. Todo por confiarme con una hélice en marcha. Estábamos fondeando tras una jornada larga, cansados, con la cabeza en otro sitio. Una de las redes se había enredado con una cuerda gruesa que colgaba demasiado cerca del motor. Parecía fácil. Bajar, soltar y listo. Pero en lugar de apagar del todo el sistema, lo dejamos en punto muerto. Y eso, en alta mar, es como jugar a la ruleta rusa con el mar. Me metí en el agua sin pensarlo mucho. Gafas, cuchillo en mano. Bajé directo a la popa. La hélice estaba inmóvil, pero seguía con presión. La más mínima vibración del barco. Una ola, un cambio de peso a bordo, y ese monstruo puede activarse. Justo cuando estaba soltando el cabo, una sacudida lo cambió todo. Sentí un golpe de agua violento, como si me succionara hacia atrás. Me alejé por instinto, empujando con las piernas. Y ahí entendí que había estado a medio segundo de perderlo todo. No solo la pierna, el conocimiento, la sangre, el aire, todo, en silencio, bajo el agua. Esto no es una exageración. Hay docenas de casos parecidos. En Alaska, un joven pescador de 27 años murió atrapado por una hélice mientras intentaba liberar un saco de cebo. La hélice se activó sin aviso cuando el sistema detectó movimiento en la cubierta. Solo encontraron restos de su ropa flotando. Y en muchos barcos modernos, el sistema no emite sonido alguno cuando entra en marcha lenta. Todo es electrónico, silencioso y mortal. Después de aquel día, cambiamos protocolos. Nadie baja al agua sin cortar alimentación. Nunca más. Pero lo que más me marcó
fue la sensación de no haberlo visto venir, porque crees que lo tienes todo controlado. Y no, el mar siempre tiene una carta escondida, y muchas veces esa carta está girando bajo el casco, esperando que te acerques con confianza. Otro caso que recuerdo ocurrió en un pesquero coreano. Uno de los marineros resbaló en la popa y cayó al agua justo cuando el motor empezó a maniobrar. Nadie lo vio caer. Gritó, pataleó, y al segundo siguiente ya no estaba. La hélice lo absorbió en una milésima de segundo. Lo buscaron durante 2 días. Nunca apareció. Y claro, te preguntas, ¿cómo puede pasar esto en barcos modernos? Porque el error más común en alta mar no es el fallo técnico, es el exceso de rutina. Hacer las cosas por inercia. Asumir que esto lo he hecho 1000 veces y que no pasa nada. Pero sí pasa. El mar no tiene memoria, pero tú sí. Y cuando te enfrentas a una situación así, se te queda tatuada en el cuerpo. Desde entonces, miro las hélices como si fueran bestias dormidas. Porque lo son. No hacen ruido, no se mueven, pero en cualquier momento despiertan. Y si estás ahí, a su lado, sin haber tomado las precauciones, te arrastran sin aviso. Así de sencillo, así de brutal. Lo más aterrador del mar no es lo que puedes ver, es lo que puede pasar sin que nadie se entere. Una vez, navegando por aguas tranquilas, uno de los marineros más veteranos del barco desapareció. Así, sin más. Nadie escuchó un grito, nadie vio un chapoteo, nada. Simplemente no estaba. Estábamos todos ocupados con las cajas, con las redes, cada uno en su tarea. Y cuando pasamos lista, faltaba uno. Al principio pensamos que estaría en el baño, o en la bodega, o tomando aire. Pero el reloj no perdona. 5 minutos, 10, 15. Empezamos a buscar como locos. No estaba. Solo cuando nos giramos hacia el mar, vimos algo flotando a lo lejos. Una de sus botas. La gente no se lo cree cuando lo cuento, pero en un barco puedes caer al agua y desaparecer sin dejar rastro. Ni siquiera hace falta una tormenta. Basta un mal paso, un resbalón, un golpe de mar en el momento justo. Y si no llevas chaleco, si no te ve nadie, si el barco sigue avanzando, te conviertes en un punto en el horizonte, en una mancha invisible en medio de millones de litros de agua. Esto le pasó a un tripulante ruso en 2021. Estaban faenando de noche, con mala visibilidad. Se inclinó demasiado al lanzar una red y cayó de cabeza. Nadie lo vio. Tardaron 20 minutos en darse cuenta. ¿Sabes cuántas millas puede alejarse un barco en 20 minutos? Más de 5. Y buscar a una persona en el mar, de noche, sin saber el punto exacto, es como intentar encontrar una aguja en un océano. Aquel día en mi barco lo recuerdo con una angustia que no se me borra. Activamos protocolo, lanzamos bengalas, giramos en círculos. Silencio absoluto. El mar, tranquilo como una piscina. Y nosotros, con el corazón en la garganta. Al final, gracias a Dios, lo encontramos agarrado a una boya auxiliar que había logrado alcanzar flotando. Estaba blanco, temblando y sin voz. Llevaba unos 30 minutos en el agua. 30. Pero podrían haber sido 3 horas. O el resto de su vida. Después de eso, cambiamos muchas cosas. Arneses, chalecos automáticos, turnos de vigilancia estrictos. Porque entendimos que no basta con saber pescar, ni con tener buen equipo. Lo esencial es que todos estemos atentos unos a otros. Porque si uno cae y nadie lo ve, no hay segunda oportunidad. No es como en tierra, donde un grito puede alertar a alguien. En el mar, el sonido se lo lleva el viento. Y lo peor es que el barco sigue. No se detiene por ti. ¿Y sabes qué es lo más duro de todo? Que hay cientos de historias así, y casi ninguna sale en las noticias. Porque no hay explosión,
ni naufragio, ni imágenes dramáticas. Solo un vacío. Una persona que no vuelve. Familias esperando llamadas que nunca llegan. Nombres que desaparecen de las listas como si nunca hubieran estado ahí. Y al final, cuando alguien cae al agua y nadie lo nota, no es solo un accidente, es un fallo colectivo. Porque en alta mar, la seguridad no es solo cuestión de normas, es cuestión de estar despierto, de mirarnos, de no dar por hecho que el otro está bien solo porque no lo oyes, porque a veces el silencio es lo más peligroso que hay. Y entonces te preguntas, ¿realmente vale la pena arriesgar la vida por un puñado de pescado? Porque después de todo lo que hemos vivido, los sustos, los errores, los silencios que casi se vuelven eternos, uno empieza a planteárselo. ¿Por qué seguimos saliendo? ¿Por qué, sabiendo todo lo que puede salir mal, volvemos a subirnos al barco una y otra vez? La respuesta no es sencilla, pero todos los que pescamos en alta mar la conocemos. Hay algo adictivo en esa mezcla de peligro y recompensa. Algo que no se puede explicar del todo. Cuando estás ahí fuera, rodeado solo de agua y horizonte, todo cambia. La cabeza funciona distinto. No hay semáforos, ni jefes, ni relojes. Solo tú, el mar y el trabajo que tienes entre manos. Y si tienes suerte y mucha experiencia, vuelves con la bodega llena. Pero si te falla una pieza del rompecabezas, puedes volver con menos de lo que llevabas. A veces, incluso sin ti mismo. Recuerdo un viejo conocido, pescador de toda la vida, que lo dejó todo tras un accidente absurdo. El tipo llevaba más de 30 años sin un solo percance grave. Un experto. Pero una noche, mientras recogía una red, una gaviota lo golpeó en la cara. Sí, una gaviota. Perdió el equilibrio, se golpeó la cabeza contra una polea y cayó inconsciente. Lo salvaron por segundos, pero desde ese día no volvió al mar. Dijo que entendió algo, que había estado jugando a la ruleta durante 3 décadas y que la bala casi lo tocaba. Y no le faltaba razón, porque no importa cuántas medidas tomes ni cuán preparado estés. El mar tiene una forma especial de romper planes. ¿Cuántas veces hemos salido con el parte meteorológico perfecto y al cabo de unas horas estamos en medio de una niebla cerrada o bajo una lluvia que no estaba prevista? ¿Cuántos han muerto en días tranquilos? Muchos más de los que imaginas. Pero aún así, seguimos saliendo. Porque para muchos de nosotros, esto no es solo trabajo, es identidad, es herencia, es la única forma de vida que conocemos. No se trata solo de capturar peces, se trata de enfrentarte a algo más grande que tú y ganar, o por lo menos sobrevivir. Y sí, suena romántico, pero la verdad es que el mar no tiene nada de poético cuando se enfurece. Las olas no entienden de esfuerzo ni de pasión, solo castigan. Por eso, cada vez que zarpamos, hacemos un pacto con el mar. Yo te respeto, tú me dejas volver. A veces funciona, a veces no. Pero eso es lo que hace que la pesca en alta mar no sea para cualquiera. Así que cuando alguien me pregunta por qué arriesgo mi vida por esto, le digo la verdad. Porque hay algo aquí fuera que no se encuentra en tierra firme. Porque sí, es peligroso. Es duro. A veces hasta injusto. Pero también es real. Y en un mundo lleno de pantallas y ruido, lo real tiene un precio. Y nosotros, los que salimos al mar, estamos dispuestos a pagarlo, aunque cueste caro. Hay una regla no escrita entre los pescadores de alta mar. Si ves nubes negras en el horizonte, no las subestimes. Porque si hay algo que nunca debes hacer, jamás, es pescar durante una tormenta sin estar preparado. Y lo peor es que muchas veces los partes del tiempo mienten. Te prometen vientos suaves y mar tranquila, pero allá afuera las condiciones cambian en cuestión de minutos.
Lo que parecía una noche perfecta se puede convertir en una trampa mortal. Y cuando lo entiendes, puede que ya sea demasiado tarde para volver atrás. Yo viví una de esas noches. Salimos a faenar con todo en orden. Cielo despejado, previsiones estables, sin rastro de tormentas. Pero a mitad de la madrugada, las nubes aparecieron de golpe, como si alguien hubiera apagado la luna. En menos de media hora, el viento se volvió violento. El mar empezó a levantar paredes de agua, y cada ola era un golpe directo al casco. Lo peor no fue el oleaje, fue el caos. Cuerdas sueltas, cubiertas empapadas, herramientas rodando. Todo lo que no estaba asegurado se convirtió en un proyectil. Y ahí te das cuenta de que una tormenta no solo ataca desde fuera, también te destroza desde dentro si no estás mentalmente preparado. Hay un caso muy conocido, el del pesquero Estrela do Norte, que se hundió frente a las costas de Portugal en medio de una tormenta súbita. Iban cargados y decidieron seguir pescando para aprovechar las últimas horas de faena. Grave error. Una ola gigantesca los sorprendió por estribor y volcó el barco en segundos. De los 9 tripulantes, solo 3 salieron con vida. Y los 3 coincidieron en algo. No tendrían que haber seguido. Lo sabían, lo sentían, pero el miedo a perder la jornada les ganó. Y eso es algo que pasa mucho. Nos cuesta abortar una salida. Nos cuesta decir, volvamos. Porque cuando estás en alta mar, cada minuto vale dinero. Cada kilo de pescado cuenta. Pero hay momentos en los que perder una faena es mejor que perder la vida. El problema es que ese pensamiento solo llega cuando ya estás metido en el infierno. Una tormenta no avisa con fanfarria, no tiene sirenas. A veces ni siquiera trae lluvia al principio. Solo cambia el ritmo del mar. Lo sientes en los pies, en las vibraciones del casco, en cómo los pájaros desaparecen. Pero si estás distraído, si estás cansado, o si simplemente no quieres ver las señales, la tormenta te traga. A nosotros nos salvó la experiencia y un poco de suerte, porque si hubiéramos tardado 10 minutos más en recoger redes y cambiar rumbo, tal vez no estaríamos contando esto. Pero no todos tienen ese margen. Cada año, decenas de barcos desaparecen sin dejar rastro en zonas donde, supuestamente, no pasaba nada. Y muchas veces, la causa es la misma: subestimar el mar. Pensar que una tormenta es solo viento y agua. Así que si alguna vez estás ahí fuera y ves que el cielo cambia, que las olas empiezan a empujar raro, que el aire huele distinto, haz caso a tu instinto. Recoge, gira y vete. Porque el mar no te da explicaciones, solo te da una oportunidad. Y si no la agarras a tiempo, puede que el siguiente trueno sea lo último que escuches. Y cuando crees que ya tienes todo bajo control, que sobreviviste a la tormenta y que lo peor ha pasado, es justo cuando te das cuenta de lo más aterrador. El peligro no siempre se ve venir. A veces, lo que te pone en jaque no es una ola gigante ni una cuerda suelta. Es una simple avería, una pieza pequeña, olvidada, oxidada, una válvula, un fusible, un maldito tornillo flojo que se rompe justo cuando más lo necesitas. Una noche, navegando de regreso después de una jornada extenuante, el generador de respaldo empezó a fallar. Luces intermitentes, ruidos extraños. El sistema eléctrico completo empezó a parpadear como una discoteca poseída. Pensamos que era algo leve, un falso contacto, pero en cuestión de minutos perdimos toda la electrónica. Radar, radio, luces de posición. Nos quedamos a oscuras, flotando en la nada. ¿Te imaginas estar en medio del mar, sin ver nada, sin que nadie te vea, sin poder pedir ayuda? Esa sensación no se te olvida jamás. Y no fue un caso aislado.
El Northern Quest, un barco de pesca canadiense, perdió potencia en pleno mar de Labrador por culpa de una bomba hidráulica defectuosa. ¿El resultado? Quedaron a la deriva durante casi 18 horas, sin posibilidad de maniobrar. Los encontraron gracias a un helicóptero que volaba en misión rutinaria. Si no, hoy estaríamos hablando de otra tragedia más, sin explicación. Lo más increíble es que muchas veces el fallo ya estaba ahí desde antes de zarpar. Pero no lo viste, o no lo quisiste ver, porque ibas con prisa, porque el barco aguanta, porque siempre ha funcionado. Y esa confianza, ese pensamiento de que ya lo arreglaré al volver, es exactamente lo que te puede dejar tirado a medio océano, con las gaviotas como única compañía. Los equipos en alta mar no son detalles técnicos, son tu línea de vida. El motor no es solo lo que te mueve, es lo que te puede sacar de un mal sitio cuando todo se pone feo. Las radios no son adornos con luces, son tu única forma de decir estoy aquí, cuando nadie más te puede ver. Y sin eso, estás solo, literalmente solo, en medio de un lugar donde la ayuda no llega en minutos, sino en horas, o en días, o nunca. Por eso, hoy revisamos cada tornillo antes de salir. Revisamos como si nos fuera la vida en ello, porque en realidad nos va la vida en ello. No hay excusas, porque lo que más miedo da no es el mar en su peor momento, sino que justo cuando todo parece estar tranquilo, falle lo que dabas por hecho que siempre iba a funcionar. Así que, si vas a pescar en alta mar, grábate esto. Tu peor enemigo no siempre es el clima, ni las olas, ni el cansancio. A veces, es una pieza que costaba 2 euros y que nadie revisó. Eso es lo que te puede hacer desaparecer sin un solo ruido, sin un grito, sin dejar rastro. Y al final, después de todas las tormentas, las hélices traicioneras, las caídas silenciosas, los fallos técnicos y los sustos que te dejan sin aliento, te queda una cosa, lo que has aprendido. Porque el mar, aunque no perdona, sí enseña. Y te aseguro que cada error deja marca. Algunos te rompen una costilla, otros te rompen la cabeza, pero todos te obligan a abrir los ojos. Y esas lecciones valen oro. No están en ningún manual. Se escriben con sal, sudor y miedo. Lo curioso es que muchas de las cosas que hoy damos por normales se implementaron porque alguien no volvió. Los arneses automáticos, las alarmas de hombre al agua, los sistemas de corte de motor. Todo eso viene de errores que costaron vidas, de situaciones absurdas, de momentos que hoy podríamos evitar con un botón, pero que antes, simplemente, terminaban con alguien desaparecido en el mar. Y es ahí donde te das cuenta de que cada decisión importa, hasta la más pequeña. Una vez, vi a un chaval que acababa de entrar al barco revisar por su cuenta los chalecos salvavidas. Nadie se lo pidió, nadie lo enseñó, solo lo hizo. Y esa misma noche, durante una maniobra brusca, una escotilla se dio y medio equipo acabó empapado. Solo 2 llevaban el chaleco a mano. Uno era él, el otro era el patrón. Todos los demás tuvimos que correr, en la oscuridad, entre cajas resbaladizas, para encontrar los nuestros. ¿Casualidad? Number precaución, instinto, hábito. Y esas cosas se contagian, igual que los errores, porque en el fondo, lo que separa a un buen pescador de uno temerario no es la fuerza, ni la velocidad, ni cuántos kilos saca por día. Es la cabeza. Es la capacidad de pensar 2 pasos más allá. De preguntarte antes de actuar, ¿qué pasa si esto sale mal? Y hacer algo para evitarlo. Con los años, uno aprende a mirar el barco de otra forma. No como una herramienta, sino como una extensión de uno mismo. Cada tornillo, cada cabo, cada compresor tiene un papel. Y si algo falla,
todo falla. Por eso hoy no dejo que nada se dé por hecho. Hoy compruebo 2 veces. Hoy escucho cuando alguien dice que algo suena raro, porque puede ser una tontería, o puede ser el principio del fin. Así que si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto y alguna vez pensaste en salir a faenar por tu cuenta, o subirte a un barco sin saber muy bien dónde te metes, grábate esto. El mar no perdona, pero sí respeta. Y si tú lo respetas a él y a cada uno de los que tienes a bordo, hay más posibilidades de que vuelvas. Cansado, mojado, con o sin pescado, pero vivo, que es al final lo más valioso que puedes traer de regreso. Y finalmente, si te ha gustado este viaje por los errores más peligrosos que puedes cometer en alta mar, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Porque aquí contamos lo que otros prefieren callar. Déjame un comentario contándome cuál de estas situaciones te impactó más, o si alguna vez viviste algo parecido en el mar. Y si te ha enganchado este video, dale like, que eso nos ayuda más de lo que imaginas a seguir creando este tipo de contenido real, crudo y sin adornos. Nos vemos en el próximo embarque.